Queridos hermanos, muy buenas noches. Como cada sábado iniciamos o damos inicio al programa de la próxima dimensión. En este caso nos complace muchísimo tratar el tema del cual voy a hablaros esta noche. El título, a veces buscamos en los títulos que ponemos a una charla, a una conferencia, a un programa, llamar la atención. El título es El futuro de la Tierra. Sin embargo, lo más importante es el mensaje de parte de quien nos llega ese futuro que nos está reservado a nuestro planeta y a todos los espíritus que, encarnados o desencarnados, nos hallamos adscritos a la psicoesfera del planeta Tierra. El medio que captó esta información y que le fue transmitida por las esferas espirituales más elevadas, en concreto por su guía Emmanuel, fue, como ya os habréis dado cuenta, Chico. Y él nos dejó un mensaje para toda la humanidad sobre el futuro que nos esperaba la Tierra, pero sobre todo entendiendo que el futuro no estaba escrito, sino que dependería de la actitud de la humanidad el que fuésemos, como diríamos, defrontados o enfrentados a una posibilidad o a otra. De ello vamos a hablar esta noche. En todo caso, como siempre os digo, iniciamos como se inician todos, absolutamente todos los actos espíritas, y es con una oración. Para ello os voy a pedir que cerremos los ojos y, elevando el pensamiento al Maestro Jesús, a Dios nuestro Padre, Señor, te pedimos por todos aquellos de nuestros hermanos que han desencarnado en el día de hoy, por todos aquellos familiares que todavía no pueden enfrentar con resignación las separaciones temporales que implica la muerte física de un ser querido. Por todos ellos te vamos a pedir muy humildemente para que desde aquí, envolviéndolos con todo nuestro amor, tanto a los hermanos que han tenido que partir y hermanas para el mundo espiritual, como a sus familias, a fin de que ese tránsito, esa vuelta a la verdadera patria del espíritu, que es el mundo espiritual, sea sobrellevado de la mejor manera posible, en la confianza en que Dios provee para cada una de los hijos suyos, que somos todos nosotros, lo mejor dentro de las posibilidades que nosotros a cada segundo, en virtud de nuestro libre arbitrio, creamos para nosotros mismos. Amado Padre, ayúdanos.
permite que la espiritualidad elevada, que nuestro guía pueda darnos la mano para que nos sostenga en esos momentos difíciles que si no han llegado, algún día llegarán. Así sea. Esta noticia, este mensaje que Shiko nos dejó, salió hace unos años en un periódico espírita que se llama A Folla Espírita, traducido es La Hoja Espírita. Esta revelación se considera, amados hermanos, una de las revelaciones más importantes de Shiko, y se la efectuó a una persona de toda su confianza, al periodista y fundador de la casa de Chico Xavier en Pedro Leopoldo. Estoy hablando de Geraldo Lemos Neto, que es, como digo, el fundador de la casa de Chico Xavier en la población de Pedro Leopoldo, y además es el director y el editor de una editorial que se llama Viña de Luz, una editora, y que es de Belo Horizonte. Hacia 1986 también fue Geraldo, fue y es el fundador de esta editorial Viña de Luz, esta editora espírita Viña de Luz en Belo Horizonte. Este Gerardo explicaba en La Hoja Espírita que él desde hacía mucho tiempo estaba como cargando con esa responsabilidad de esa confesión que le hizo Shiko en su momento. Claro que Shiko es para mí uno de los más grandes mediums espíritas. En realidad a mí no me gusta endiosar a nadie, porque Dios solo hay uno, pero creo sinceramente, aunque puedo estar errada, como es lógico y natural, que Shiko, después de la venida de Jesús al mundo, a nuestro mundo, para darnos ejemplo, yo creo que después de la venida de Jesús es, para mí, sinceramente, lo mejor que nos pudo pasar fue, después de Jesús, insisto, la venida de Shiko entre todos nosotros, dejándonos un legado de luz, de amor, una lección de humildad que difícilmente nos va a costar mucho trabajo, amados hermanos, y pretender imitar. Geraldo llevaba mucho tiempo cargando con este secreto, entre comillas, que le había confiado Shiko en sus muchas conversaciones que habían tenido sobre distintos temas de la vida. Geraldo nos dice que él se sentía en la condición de un cartero que nos trae a sus hermanos de camino, que nos entrega a nuestros hermanos de camino, a nosotros, un mensaje de esperanza, de amor, como todos los mensajes que nos dejó Shiko a través de sus libros, como todos los mensajes que
transmitieron los espíritus elevados a través de todos sus libros, a través de su puño y letra. Para todos aquellos que amamos practicar el Evangelio del Maestro Jesús, este mensaje confirma en todo lo que hace tanto tiempo psicografó Moisés como el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El mensaje de Chico es un canto a esta realidad. No se trata de un mensaje apocalíptico, no se trata de un mensaje apócrifo ni mistificado, es un canto a este primer mandamiento. La tierra, todos sabemos, no solo lo dicen el espiritismo ni la doctrina espírita, distintas filosofías, mismo religiones, grupos de hermanos nos hablan de la transformación de la tierra, en el sentido de dejar de ser un mundo de pruebas y expiaciones para pasar a ser un mundo de regeneración, en el cual los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, adscritos a esos mundos de regeneración, tienen la característica general de que han abandonado la práctica del mal. Entonces, de esa transformación, cómo se llevará a cabo, cómo ocurrirá, fue que Geraldo habló con nuestro hermano Chico en esos años en los que estuvo muchísimo tiempo a su lado. Chico siempre trataba los temas de un modo sencillo que permitía que cualquier persona, ya fuese letrada o iletrada, comprendiese perfectamente el significado de sus palabras. Yo creo que, aparte de la gran humildad que tenía, es que Chico sabía llegar al corazón de las personas, y las personas entendemos antes el lenguaje del corazón que incluso el de la razón, porque a veces no siempre tenemos la dicha de haber podido disfrutar de todos los conocimientos que hubiésemos querido, por las circunstancias en que hemos reencarnado, por las circunstancias que han vivido las personas que estaban encargadas de ser las responsables de darnos esos aprendizajes, porque las situaciones en las familias en las que renacimos en esta vida no siempre tenían las condiciones que ellas mismas, económicas me refiero, y culturales, hasta incluso de darnos una educación como hubiesen deseado. Entonces, por eso es tan importante hablar al corazón de las personas, porque el lenguaje del corazón todo el mundo lo entiende. Jesús hablaba a las multitudes ignorantes, sufrientes, apocadas por el dolor y por el sufrimiento, incluso hasta por espíritus obsesores, y sin embargo el pueblo le seguía. Es cierto que le seguían letrados y personas con talento y con conocimiento,
pero más le seguían personas sencillas y en muchas ocasiones ignorantes. Si no le entendiesen, no le seguirían de ese modo. ¿Por qué le entendían? Porque Jesús hablaba a los corazones. Yo creo que esa es la gran característica de nuestro amado Chico, que hablaba al corazón de los hermanos. Hablaba ese lenguaje universal que es el amor. Ese lenguaje, ese pensamiento de amor infinito con el que Dios creó el universo y todos los universos. Ese lenguaje es el que llevaba a las multitudes a seguir al Maestro Jesús por toda la Galilea. Ese lenguaje del amor es el que llevó a los mártires primeros del cristianismo a sonreír mientras entraban en el circo donde les esperaban fieras que los iban a despedazar. Ese lenguaje del amor es el que nos lleva y el que llevará a la humanidad a la renuncia de cada uno de nosotros en pro de los demás. Ese para mí es el mayor legado de Chico, porque si esa forma de ser suya no fuera así, él no podría haber psicografado esos libros que arrojan luz sobre las tinieblas de nuestras almas. Chico sintonizó con grandes espíritus superiores, porque su vida era sencilla, humilde, y sus palabras siempre eran al corazón. Por eso pudo dejarnos ese gran legado de luz que cualquier persona es capaz de entender. En esas conversaciones de nuestro amado Chico, a Geraldo preguntó una vez a Chico qué era lo que él pensaba sobre el sacrificio que tendría que hacer el Brasil en el futuro de la tierra, el papel que la nación del Brasil tenía que desempeñar en el futuro. Y Chico se quedó así pensando, como buscando las palabras, nos dice Geraldo, y después de algún tiempo así pensando, le dijo: Gerardo, ¿usted se acuerda de al final del libro A Camino de la Luz? Emmanuel se recuerda que habla de que las grandes transiciones que sufrirá el espiritismo en el futuro, en ese capítulo, Emmanuel afirma que espíritus abnegados y muy esclarecidos hablaban de una nueva reunión en las esferas espirituales de esos espíritus tan elevados, entre los cuales estaba el Cristo Jesús. Y en esa sociedad celeste que dirige la evolución de los mundos de los que formamos parte de nuestro sistema solar, se iba a reunir nuevamente, se había reunido en el curso de los años y se reuniría nuevamente para tomar decisiones en cuanto al destino de la Tierra. Entonces, eso lo escribió Emmanuel aproximadamente, ese capítulo del libro El Camino de la Luz, aproximadamente hacia 1938-39. Y
esa reunión, de hecho, le dijo el chico, estoy informado de que ya tuvo lugar. Y tuvo lugar, justamente se materializó esa reunión de espíritus elevados el día 20 de julio de 1969. Esa es una fecha muy importante para toda la humanidad, porque en esa fecha tiene lugar cuando el hombre llega a la Luna y pone por primera vez su pie en nuestro satélite, la Luna, el 20 de julio de 1969, el día que la humanidad llega a la Luna. Esos espíritus se reúnen para estudiar el futuro de la Tierra. Entre ellos, entre esos espíritus puros, se encuentra Jesús, como dice. Y en esa reunión, el gobernador espiritual de la Tierra, que es nuestro Señor Jesucristo, pidió a los otros espíritus paciencia con nuestro mundo y una nueva oportunidad, porque había espíritus muy elevados que estaban como muy, diríamos, intranquilos, porque la humanidad de la Tierra había puesto su pie en la Luna, había llegado a la Luna, había adelantado técnicamente mucho, mas ¿para qué servía ese adelanto técnico si la moral no estaba a la altura de la técnica? ¿Será que va a ser permitida a la humanidad de la Tierra sembrar por nuestro cosmos toda la infelicidad que todavía tenemos en nuestro mundo a causa de nuestra inferioridad? Esa era la preocupación de los hermanos espirituales. Entonces, el Cristo Jesús, nuestro gobernador espiritual, pidió a los espíritus una nueva oportunidad para nuestro planeta. Esos espíritus, muchos de ellos tras acaloradas incluso discusiones, nos le comenta Chico a Gerardo, acordaron acceder a la misericordiosa súplica de Jesús para con nosotros, los hombres, sus hermanos inferiores, para que tuviesen paciencia y una nueva oportunidad, una última oportunidad, no nueva, sino última oportunidad. Y muchos espíritus manifestaban su malestar por esa petición que hacía Jesús. No obstante, nuestro Señor Jesucristo pidió y acordó conceder a la humanidad 50 años más a partir de la fecha del 20 de julio de 1969. Pero como esos hermanos manifestasen su malestar y su preocupación por los avances técnicos que había en la Tierra, más no se presentaban en la misma, en igual elevación nuestras conquistas morales, manifestaron su preocupación. Y entonces pidió Jesús a los mensajeros terrestres, a sus mensajeros terrestres, a cada uno de los mensajeros que el Cristo Jesús tiene
en cada generación de la humanidad, ayudándonos a ser un poquito mejores, pidió que se empeñasen especialmente en sustentar y en inspirar la paz en la Tierra, en nuestro planeta. Y puso una condición para que esa entrada de la Tierra en un mundo de regeneración y en la comunidad cósmica de los mundos, puso una condición, y es que durante esa moratoria concedida a la Tierra, durante esos 50 años, las naciones más adelantadas, las naciones más evolucionadas y más adelantadas, preservasen la paz y evitasen a toda costa la Tercera Guerra Mundial. Si en ese periodo de 50 años, durante esa moratoria, las naciones más, como digo, más evolucionadas, lograsen evitar esa Tercera Guerra Mundial hipotética de destrucción nuclear, entonces nuestro mundo, la Tierra, será admitido dentro de la comunidad planetaria del sistema solar. Nuestros hermanos de otros mundos se manifestarán más abiertamente y hasta traerán a nuestro mundo adelantos y avances técnicos con los que hoy nos parece imposible e impensable, y sin embargo así ocurrirá. Sin embargo, claro, esto es en el supuesto de que en esos 50 años, desde el 20 de julio de 1969, evitemos por todos los medios una tercera conflagración mundial y una guerra nuclear. Sin embargo, Geraldo, claro, le pidió, dice, bueno, y en el hipotético caso de que eso no ocurra, ¿qué consecuencias tendría para nuestro mundo? Y dice, mira, en la Tierra se acabaría la pobreza, el hambre, se descubriría la cura para todas las enfermedades del cuerpo, los avances en medicina y genética, sobre todo, que derivarían en curar todo tipo de enfermedades, sería generalizada, y la cultura y el conocimiento sería accesible a todos los hermanos con independencia de la condición social o de las familias en las que tuviesen que renacer. Nuestros hermanos de otros mundos más adelantados colaborarían abiertamente con nosotros para que esos avances tuviesen lugar. Pero claro, si no fuese así, le dijo Geraldo, chico, y usted, claro, me tiene hablado, chico, de caso de que esa conflagración mundial se evite, mas ¿qué sería lo que pasase, chico, si eso no se lograse? Si hubiese una tercera conflagración mundial y una guerra nuclear, ¿qué ocurriría con nuestro mundo? ¿Qué pasaría en la Tierra? ¿Qué sería lo que pasaría en la Tierra? Entonces, Geraldo explica que Chico se puso un poco triste y dijo, Geraldo, caso de que la humanidad decida seguir la infeliz decisión de esa tercera conflagración mundial y una guerra nuclear, las consecuencias son bien imprevisibles y no obstante desastrosas. El hombre comenzaría la tercera guerra mundial, dice Chico, mas
quien terminaría la Tercera Guerra Mundial no serían los hombres, sino las fuerzas telúricas del propio planeta. La Tierra, cansada de los desmanes de los humanos, reaccionaría entonces y viviríamos la explosión de volcanes extinguidos, de grandes volcanes extintos hasta el momento. Veríamos invadir el mar, las zonas que hoy vemos costeras por el deshielo de los polos. El hemisferio norte, tal y como lo vemos helado, desaparecería totalmente con la invasión consecuente del mar, el aumento del nivel del mar sobre las tierras. En fin, el hombre comenzaría la Tercera Guerra Mundial, mas, conforme nos indica Chico, quien la terminará serán las propias fuerzas telúricas de nuestro planeta. Esas serán los que terminen la Tercera Guerra Mundial. Y no será fácil la recuperación. Llevaría muchos miles de años en los que grandes sacrificios nos depararía la humanidad para volver a reconstruir todo. Europa prácticamente, nos dice Chico, que sería prácticamente inhabitable, del mismo modo que casi todos los países del hemisferio norte, y el Brasil dice que aumentará, crecerá a pasos agigantados, y lo estamos viendo. El Brasil es hoy, yo no entiendo mucho de economía, pero a decir de lo que hablan los entendidos, es hoy uno de los países que más economía tiene, una economía emergente, y el Brasil pasaría a desempeñar, como dice Chico, sería la patria del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Brasil será llamado a auxiliar y a recibir las grandes emigraciones de hermanos que vendrán de Europa y de todos los lugares, y que vendrán para el Brasil y para el hemisferio sur, porque será el que menos afectado esté. Con todo, también el Brasil se verá afectado por esas mareas y ese aumento del nivel del mar, pero no todo. Brasil, como sabemos, es un continente muy grande, y es el que se prepara a recibir esas mareas humanas que llegarían allí caso de que esa Tercera Guerra Mundial sucediese, que, como digo, la terminarían las fuerzas telúricas de la Tierra. Claro que Gerardo, en un momento dado, le dice: Chico, es que parece que mi razón se resiste a creer que un país como el nuestro, donde está la corrupción política, hay tantos abusos, tanta pobreza, tanto mal, se constituya en la patria del Evangelio. Y Chico le dio una contestación muy hermosa. Dice: entonces, Gerardo, ¿usted cree que el Brasil no puede ser la patria nueva del Evangelio porque sea un país donde haya muchos necesitados? El Evangelio recoge las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y Él murió crucificado entre dos ladrones.
Él estuvo siempre entre los humildes. Él dijo que los que necesitaban el médico eran los enfermos. ¿Cómo no? Entonces el Brasil puede ser perfectamente la patria del Evangelio, porque hay muchos necesitados del Evangelio. Entonces, esa reunión de esa comunidad celeste, de todos esos espíritus tan elevados que hablaron sobre el futuro de la tierra, acordaron esa moratoria, concedernos esa moratoria de 50 años. Por esto, mis queridos hermanos, es muy importante que las naciones más avanzadas, más evolucionadas, mantengan la paz entre ellas, evitando a toda costa esa tercera guerra mundial, que sería una conflagración nuclear. Ojalá este mensaje del amado Chico llegue a todos esos hermanos nuestros, que en sus manos descansa la dirección mayor de nuestras naciones, para que entre todos sepamos perdonar y evitemos a todo coste esa tercera conflagración, que sería un gran atraso para la humanidad. La tierra pasaría a ser un mundo de regeneración, claro, pero primero habría que reconstruir todo, y eso llevaría muchos miles de años. Mientras que en la otra hipótesis, la hipótesis de que esa guerra no se dé, entonces la humanidad y nuestro planeta entraría muy pronto en un mundo de regeneración, con todo lo que ello conlleva de bondad y de elevación y de felicidad para los espíritus que, habiendo abandonado la práctica del mal, ya no tendrán que pasar por situaciones de enfermedad y de sufrimiento. Cierto que todavía quedan pruebas y aprendizajes, pero este mundo infeliz, tal y como nosotros lo conocemos ahora, desaparecería, y en su lugar se instauraría un verdadero paraíso terrenal. Nada más, mis queridos hermanos. Espero durante esta semana tener tiempo de traducir íntegramente ese mensaje que apareció en la hoja espírita, esa revelación que hizo el hermano Geraldo Lemos Neto, para que todos podáis tener una idea más concreta de todo ese mensaje que el amado Chico nos dejó. Emmanuel, al hablarnos de las profecías, él solía decir que las profecías no están para ser cumplidas, para que se cumplan, sino que las profecías son en realidad unos avisos muy grandes, muy urgentes del mundo espiritual, para que los hombres nos apartemos de esas posibilidades tan tristes. Por lo tanto, el futuro de la tierra, queridos hermanos, dependerá
en última instancia, de nuestras propias elecciones en cuanto a las entidades individuales se refiere, y también en cuanto a las entidades colectivas, para nuestro progreso y ascenso espiritual. A cada uno será dado conforme a sus obras. Es lo que Jesús, el Cristo, nos enseñó. Se aproxima pues la fase final de la transición de nuestro mundo. Desde el 20 de julio de 1969 han pasado casi 50 años. Pues bien, si la Tierra consigue llevar sin enfrentarse las naciones en esa tercera conflagración mundial, 50 años después del 20 de julio de 1969, ya poco nos falta. Estamos en el 2013, con que sigamos otros pocos años más, ya habremos cumplido la moratoria que nos dio Jesús, el plazo que Jesús y los espíritus puros dieron a la humanidad. Y entonces pasaríamos a ser de modo más inmediato un mundo de regeneración. El maestro de Galilea, ese maestro inolvidable que llegó a los márgenes del mar de Galilea, está esperando por todos nosotros. Él nos concedió esa moratoria, amados hermanos, con el fin de que la humanidad y nuestro mundo ingrese en la comunidad de los mundos bienaventurados. Todo depende de nosotros, de modo individual y de modo colectivo. De modo individual porque si abandonamos la práctica del mal, entonces formaremos parte de la comunidad de espíritus bienaventurados que tendrá derecho a vivir en los mundos de regeneración, con independencia de que la tierra pase o no pase a ser un mundo de regeneración. Colectivamente, si superamos esos 50 años sin enfrentarnos en esa tercera guerra mundial nuclear, entonces colectivamente nuestro mundo entrará en una época de regeneración, de elevación espiritual sobre todos esa situación que tenemos ahora mismo. Pocos años quedan, queridos hermanos, muy pocos años, y merece la pena que intentemos de todo corazón preservar la paz. Han pasado más de 42 años ya desde que hubo esa reunión. El 20 de julio del año 2019 se cumplen 50 años, se cumple el plazo. Si logramos llegar al 20 de julio de 2019 sin esa tercera guerra mundial nuclear, lo habremos logrado. Yo estoy segura que lo lograremos, porque hay muchos buenos corazones dirigiendo las naciones. Es verdad que uno coge los periódicos
y parece que el mundo estuviese dirigido por manos siniestras, terribles, y sin embargo es solo una impresión. Es verdad que hay hermanos y hermanas cuyas decisiones podrían ser más fraternales en el concepto que los cristianos tenemos de la fraternidad, pero también es verdad que hay muchos otros que trabajan día y noche sin descanso por preservar la paz, que hacen lo imposible porque esa tercera guerra mundial no se vuelva a repetir, porque ya no sería una guerra como las otras que hubo, sería una guerra nuclear de consecuencias, como indica Chico, imprevisibles. A mí me impresionó mucho las palabras de nuestro amado Chico. Los hombres empezarán la tercera guerra mundial. Sí, eso ocurre, pero caso de que ocurra esto, no serán los hombres los que terminen la tercera guerra mundial, sino las fuerzas telúricas de nuestro planeta. Por lo tanto, amados hermanos, evitemos, contribuyamos a sostener la paz. ¿Cómo? Ayudando a sostener la paz, cada uno de nosotros, en aquellos ambientes en los que vivimos, en aquellos ambientes en los que desempeñamos nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros enemigos. No nos olvidemos, amados hermanos, que nuestros enemigos contribuyen a nuestra evolución. Ellos no nos quieren mucho, no. Más bien nos quieren bien poco. Por eso no tienen inconveniente en echarnos en cara todo aquello que hacemos mal. Si prestamos oído, si ponemos atención a lo que nos dicen, constituye un buen examen, un verdadero conocimiento de nosotros mismos y de aquellas cosas que debemos urgentemente cambiar. Nada más, queridos hermanos. En cuanto tenga la traducción hecha, la subiré a nuestra página de Sevilla, espiritasevilla.es, y también pondré el enlace en nuestra página de Facebook y podréis acceder a todo el texto de la hoja espírita, esa entrevista que le hizo la hoja espírita a Geraldinho, como es conocido en Brasil, nosso irmão Geraldinho, que tanto tiempo estuvo cerca de Chico, que tanto convivió con él y que también le conocía. Nada más, hasta el próximo sábado, en el que también hablaremos de otro interesante tema. Sed felices en la seguridad de que debemos tener ánimo siempre, intentar corregir aquellas situaciones que sea posible corregirlas sin violentar a nadie, sin anatematizar a nadie, respetando siempre la libertad de la conciencia de las personas y su evolución en definitiva. Y en caso de que no sea posible cambiar esas circunstancias poco favorables,
sobreponernos, ponernos por encima de esas circunstancias infelices y que nos sirvan para elevarnos todavía más en la lección, en la gran lección de la renuncia a nosotros mismos. En la conferencia del centro el domingo pasado hablaba del camino hacia la felicidad, la búsqueda de la felicidad, y a lo largo de toda la conferencia expuse a mis amados hermanos encarnados y desencarnados cuánta necesidad tenemos la humanidad de encontrar la felicidad a base de la renuncia a nosotros mismos. Único modo de hallar la felicidad. Esto no significa que vayamos a ponernos a comprender tanto el error que lo secundemos. Para comprender el mal no hay que pasar a practicarlo, hay que respetar. Aunque el error de nuestros hermanos de camino, tenemos que respetar ese error mismo. Aunque estemos equivocados, aunque nuestros hermanos nos conste que van por camino errado, es su evolución. Nada más, sed felices, como digo, en la medida en que la felicidad es posible en nuestro mundo cuando resulta de la renuncia a nosotros mismos en favor de nuestros hermanos de camino. Nada más, os esperamos el próximo sábado, donde, como digo, trataremos otro interesante tema que aún no está decidido, pero que seguramente enseguida pasaremos a decidir el tema del próximo programa. Cada semana, como digo, tratamos de llevaros un tema que puede ayudar a todos.